Buenas tardes, soy el profesor Ariel Jara y como les prometí en el video anterior, hoy comienzo una clase de química. ¿Sí? Hoy voy a hablar sobre la materia y sus propiedades. Si bien existen diferentes conceptos sobre la materia, para nosotros la materia es todo lo que existe en el universo. ¿Sí? La materia puede manifestarse de dos maneras, en forma condensada y en forma dispersada. Cuando hablamos de la forma condensada, estamos hablando de todos los cuerpos. Por ejemplo, un vaso, ¿sí? La pandereta, un peluche, una hoja. ¿Sí? Estamos hablando de ¿qué? De la materia condensada. En cambio, si hablamos de la materia dispersada, ¿sí? Son los tipos de energía. Por ejemplo, la luz. ¿Sí? La luz del sol, las ondas de radio, las ondas electromagnéticas, ¿sí? Son manifestaciones de la materia en forma dispersada. Entonces, para nosotros, hoy vamos a estudiar la materia condensada, que serían todos los cuerpos. Y también podemos decir que la materia condensada es todo lo que nos rodea, ¿sí? Y ocupa un lugar en el espacio e impresiona nuestros sentidos. Cuando decimos impresiona nuestros sentidos, estamos diciendo que podemos ver, tocar, oler, probar la materia, ¿sí? Bien, ahora, la materia presenta propiedades. Las propiedades fundamentales son comunes a todo tipo de materia. Por ejemplo, si yo comienzo a dividir la materia, ¿sí? Llega a un punto que ya no lo puedo hacer. Eso se denomina átomos. Ahora, ¿pude destruir la materia? Claro que no. ¿Por qué? Porque la materia tiene una propiedad denominada indestructibilidad, que es que la materia no se puede crear ni destruir, solamente se va a transformar. Incluso si yo quemo el papel, la materia va a sufrir transformación, no voy a destruir. ¿Sí? Bien, ahora yo le pregunto, ¿puedo darle forma a la materia? ¿Por qué tiene este osito una forma? ¿Por qué tiene una forma este vaso? ¿Por qué? Porque la materia tiene una propiedad denominada maleabilidad, que es la plasticidad que tiene la materia para darle diferentes formas. Incluso reducirlas a láminas. Por ejemplo, esta hoja de red finita, ¿es materia? Claro que sí es materia. ¿Sí? ¿Por qué entonces puedo darle forma o darle molde a la materia? Porque tiene una propiedad llamada maleabilidad. Ahora, ¿qué pasa si yo voy en el auto, ¿sí? Voy en el auto y freno de golpe? ¿Qué pasa con mi cuerpo? Tiende siempre a querer seguir el movimiento. O si yo estoy parada acá, alguien viene y me aplica una fuerza, yo no voy a querer caer. ¿Por qué? Porque la materia tiene una propiedad denominada inercia, ¿sí? Que es la resistencia que opone la materia en modificar su estado, ya sea de reposo o de movimiento. En otras palabras, si está en movimiento, siempre va a seguir estando en movimiento, siempre y cuando no se le aplique una fuerza. ¿Sí? Por ejemplo, si te vas en moto y frenas de golpe, tu cuerpo siempre se va a querer seguir en el movimiento, ¿sí? Que se va a mover. ¿Por qué? Porque tiene esta propiedad llamada inercia. Bien, ahora si yo le pregunto, ¿qué hay en los cables? Hay pequeños filamentos. ¿Y esos pequeños filamentos qué son? ¿Qué es? Es materia, ¿no es cierto? Es materia. ¿Y por qué tenemos esa forma? Porque tiene una propiedad llamada ductilidad. La materia puede ser reducida a hilos, ¿sí? Muy bien. Ahora, si yo le digo la materia está formada por pequeñas partículas, esas partículas son esferas, ¿sí? La materia también tiene una propiedad denominada porosidad. ¿Y qué es la porosidad? Son los espacios que existen entre las moléculas consideradas esféricas. O podemos decir también que son los espacios intermoleculares. También la materia tiene una propiedad llamada conductividad. Quiere decir que la materia puede conducir el calor o la energía. Por ejemplo, si yo tengo un trozo de metal, un hierro, pongo en el fuego, después de un determinado tiempo, ¿qué me va a pasar? Me va a quemar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la materia tiene la capacidad de conducir, que conduce el calor. O si yo agarro un metal, coloco en un enchufe que tenga corriente eléctrica, ¿qué me va a pasar? Me va a correr la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque la materia tiene una propiedad denominada conductividad. Ahora, yo le pregunto, ¿puedo
ocupar dos lugares al mismo tiempo? ¿O alguien puede desplazarme, puede ocupar mi lugar? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque la materia dijimos que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Entonces, la materia no puede ocupar dos lugares al mismo tiempo, o no puede desplazar un cuerpo a otro, porque tiene una propiedad denominada impenetrabilidad, ¿sí? Un cuerpo no puede desplazar a otro, o no puede ocupar dos lugares al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo ocupar dos lugares al mismo tiempo, ¿sí? Aunque tenga superpoderes, no podré, porque la materia ocupa un solo lugar en el espacio. Bien, ahora, como yo dije anteriormente que la materia está formada por pequeñas partículas, esas partículas están unidas. ¿Y por qué van a estar unidas? Porque existe una fuerza, ¿sí? Y una de las propiedades de la materia es la cohesión, que son las fuerzas que mantienen unidas a las partículas, ¿sí? Bien, ahora, también la materia tiene propiedades generales o extensivas. Estas propiedades dependen de la cantidad de materia, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga 1 kilogramo de papas y 20 kilogramos de papas. Si yo le pregunto, ¿en dónde hay una materia? ¿En 1 kilogramo de papas o 20 kilogramos de papas? Ahí, en donde hay 20 kilogramos de papas. ¿Por qué? Cuando más materia tengo, mayor va a ser mi masa, ¿sí? Por eso se llaman propiedades extensivas, porque depende de la cantidad de materia, ¿sí? Como por ejemplo la masa, el peso, el volumen. Por ejemplo, si yo tengo 1 litro de agua, no voy a comparar con 10 litros de agua, ¿sí? Quiere decir que en ese 10 litros de agua tengo más materia. Entonces, estas propiedades, ¿depende de la cantidad de materia? Sí depende de la cantidad de materia. ¿Está claro? Entonces, estas propiedades son propiedades generales o propiedades extensivas. Como le dije anteriormente, dependen de la cantidad de materia. Ahora, ¿qué es la masa? La masa es la cantidad, o podemos definir como la cantidad de materia que posee un cuerpo. ¿Qué es el peso? Es la fuerza con la que la Tierra trae a los cuerpos al centro de la Tierra, ¿sí? ¿Qué es el volumen? El volumen es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio, ¿sí? Como la superficie también. A mayor superficie, mayor cantidad de materia. Entonces, estas propiedades son propiedades generales o extensivas, y se lo denomina de esta manera porque depende de la cantidad de materia. Bien, hay otras propiedades de la materia, se lo denominan propiedades específicas o intensivas. Estas propiedades no dependen de la cantidad de materia. ¿De qué va a depender? De sus cualidades. Por ejemplo, si yo les muestro estos vasitos, ¿qué están viendo? ¿Están viendo qué? Los colores, ¿sí? Porque ¿cómo puedo ver los colores de un cuerpo? Usando mi sentido, que en este caso la vista. Hay propiedades, como por ejemplo, color, olor, sabor y textura. Se lo denominan propiedades organolépticas. ¿Por qué se lo denomina de esta manera? Porque puedo percibir con los sentidos, ¿sí? Ahora yo pregunto, si yo comienzo a romper el vaso, si yo tengo un trocito de vaso, ¿va a cambiar el color? Claro que no, ¿sí? ¿Va a depender de la cantidad de materia? No, no va a depender de la cantidad de materia. Ahora bien, también un ejemplo de propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia son el punto de fusión y punto de ebullición de una sustancia, la solubilidad, la densidad y la dureza. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿a qué temperatura se funde el hielo? Ustedes me van a decir a 0 grados centígrados. O podemos decir también a qué temperatura se congela el agua a 0 grados centígrados, ¿sí? Ahora, ¿va a ser lo mismo teniendo 1 litro y 100 litros? Claro que sí, porque el punto de fusión no va a depender de la cantidad de agua que tenga, ¿sí? Porque estas propiedades no dependen de la cantidad de materia. Ahora, también podemos decir que el punto de ebullición, si yo les pregunto a qué temperatura hierve el agua, ustedes me dirán a los 100 grados centígrados. ¿Es lo mismo hervir 1 litro de agua y 100 litros de agua? Pues claro que sí. Va a hervir a la misma temperatura, porque el punto de ebullición siempre va a ser 100 grados centígrados y no va a depender de la cantidad de materia. Así que
¿De qué hablamos hoy? Sobre la materia. ¿Qué es la materia? ¿Sí? Es todo lo que existe en el universo. Podemos clasificar en condensada y dispersada. Condensada es todo lo que nos rodea, ¿sí? Como estuvimos repasando, ¿sí? ¿Es materia? Claro que sí. ¿Es materia? Sí, es materia. Entonces, todo lo que nos rodea es materia condensada, ¿sí? Ahora, también hablamos sobre propiedades fundamentales de la materia. La materia no podemos destruir, a la materia podemos moldearla. La materia resiste a modificar su estado. La materia podemos reducir a hilos. Entre las partículas que forman la materia existen espacios intermoleculares, a eso se lo denomina porosidad. ¿Sí? ¿La materia puede conducir? Sí puede conducir. ¿Qué? El calor, los diferentes tipos de energía. Ahora, pregunto, ¿la materia puede ocupar dos lugares al mismo tiempo? No. ¿Por qué? Porque tiene una propiedad denominada impenetrabilidad. Ahora, si yo le pregunto, ¿por qué están juntas las partículas que forman la materia? Porque tiene una propiedad denominada. Bien, también la materia posee propiedades generales o extensivas y propiedades intensivas e intensivas. Las propiedades generales o extensivas son propiedades que dependen de la cantidad de materia, por ejemplo, la masa, el peso, volumen, superficie. ¿Sí? Y propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, por ejemplo, color, olor, sabor, textura, punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad, densidad y dureza. ¿Sí? Quiere decir que yo puedo determinar de qué sustancia se trata usando mi sentido, también puedo saber. Por ejemplo, si yo pruebo la miel, sabré que tiene un sabor dulce y es una propiedad. ¿Sí? Y pregunto, si yo pruebo 10 litros de miel, va a seguir siendo dulce porque es una propiedad que no depende de la cantidad de materia. Esta propiedad sí sería el sabor. ¿Sí? También la textura es una propiedad intensiva y no depende de la cantidad de materia. Bueno, espero que esta clase se haya entendido, espero que la puedan aprovechar y los espero en más videos en las próximas clases. Muchas gracias.